Tengan todos muy buenas tardes. Este día les hablaremos sobre el tema estudios de casos y controles. Para comenzar, debemos de saber que en los estudios de casos y controles se elige un grupo de individuos que tienen un efecto o una enfermedad determinada. Este tipo de población van a ser los casos descritos, ¿verdad?, en el estudio que nosotros vamos a realizar, y el otro en el que está ausente, que esos son los controles. Para que le entendamos de mejor manera, los casos van a ser en sí la cantidad de población que ya tenga dicha enfermedad. Y otro, en el caso que está ausente, que serían los controles, vamos a estudiar aquella población que aún no tiene esa enfermedad, pero que está predispuesta a padecerla. En esta figura se les muestra explicándole mejor qué son los estudios de casos, ¿verdad? Están los enfermos, como podemos ver, y abajo dice que son los casos, como les mencionaba anteriormente. Vamos a ver los factores, en este caso si están expuestos o no expuestos, para que contribuya a dicha enfermedad. Y en este caso que están los no enfermos, que son los controles, como les mencioné anteriormente, de igual manera, vamos a estudiar a aquellas personas que todavía no tienen esa enfermedad, pero que están expuestos a esos factores para que puedan padecerla, pero también los no expuestos para ver si estas personas llegan a padecer esa enfermedad. La función del grupo control es estimar la proporción de exposición esperada en un grupo que no padece la enfermedad, como ya se les explicó anteriormente. Para continuar con el caso de estudios y controles, debemos realizar la selección de casos. Para identificar los casos deben establecerse de forma clara y explícita la definición de la enfermedad y los criterios que deben cumplir aquellos que la presenten para ser incluidos en el estudio. Un ejemplo podría ser de que si nosotros queremos estudiar la hipertensión arterial, debemos de tomar criterios, y en este caso el criterio sería que estos pacientes tengan un tratamiento previo. En este caso, ese sería nuestro criterio y solo tomaremos a los pacientes que ya tengan un tratamiento, o sea, que hayan asistido a una unidad de salud o a algún centro de atención médica y un doctor le haya dado un tratamiento establecido para poder tratar esa hipertensión. Por otro lado, los criterios de selección deben dirigirse a que solo se incluyan sujetos que potencialmente han podido estar expuestos al presunto factor de riesgo. Estos criterios deben aplicarse por igual a casos y a controles. Definición de caso. Los investigadores pueden estudiar formas leves y o graves de la enfermedad. Si se incluyen casos con todo el espectro de gravedad, existe el riesgo de clasificar mal a individuos sin la enfermedad como casos leves y viceversa. Por eso es que nosotros, cuando vamos a tomar un caso, debemos de tomar las dos opciones, ya sea la leve hasta la grave, para poder obtener un resultado certero, dado que en muchas enfermedades es muy difícil conseguir un diagnóstico de certeza. En el estudio de casos y controles vamos a tener un ítem que va a ser la identificación de casos o un punto clave de este tipo de estudio, donde su objetivo principal va a ser conseguir un grupo de personas que tengan la misma probabilidad de ser incluidas en este tipo de estudio. Eso quiere decir de que estas personas van a ser, como lo explicaron anteriormente, las personas que ya padezcan la enfermedad. Tienen que ser válida la información, ya tienen que estar diagnosticadas para poderse incluir en lo que es la identificación de casos. Hay otro punto clave en lo que es en este tipo de investigación y va a ser la selección de controles. Recordemos, como anteriormente lo mencionaban, que los controles van a ser aquellas personas que han sido expuestas a la misma enfermedad que los casos. Entonces debemos de hacer una comparación entre estos dos grupos. Por eso es importante saber qué personas se van a seleccionar al momento de poder realizar este tipo de estudio. No podemos seleccionar a una persona de que haya padecido una enfermedad diferente a la que se está estudiando o que hayan estado expuestos a la que se va a estudiar. Tienen que haber estado en el mismo lugar, el mismo tiempo, en el mismo periodo,
pero que no presenten la enfermedad para poder ser comparable la enfermedad en sí. Cuando hablamos de los criterios de selección de los controles, es importante de que no seleccionemos a las personas de que tienen la enfermedad, sino que hayan estado expuestos al mismo tiempo que las que padezcan, como anteriormente se los mencionaba. Pero hay criterios que deben de cumplir, como el tiempo, la enfermedad que se va a estudiar, que hayan estado junto a esas personas, ¿verdad? Pero que no la padezcan, para poder lograr una mejor investigación, una indagación mejor en lo que se desean estudiar en este tipo de estudio, en de casos y controles. Porque recordemos que los casos van a ser las personas que tienen la enfermedad en sí, pero los controles van a ser los que han estado en ese mismo periodo que las personas con la enfermedad, pero que no la padecen, pueden presentar síntomas, pero no la tienen. Entonces, para ver cómo es que esas personas la tienen y las otras no. No podemos seleccionar una persona que tenga otra enfermedad porque no va a ser comparable, no va a ser viable para poderse comparar con lo de casos. Por eso es importante saber los criterios o los puntos claves en cuanto al saber seleccionar lo que son los controles. Cuando hablamos de procedencia de controles, eso quiere decir de que debemos de seleccionar, ¿verdad? Debemos de saber cuál vamos a elegir para nuestros controles, qué tipo de personas. Eso se puede seleccionar ya sea cuando las personas que asisten a un centro sanitario, podemos indagar con ellos, podemos tomarlo de familiares, de la comunidad o de los vecinos que están cerca de los casos, ¿verdad? Porque ellos están expuestos o han estado conviviendo con la persona que ya son los casos, ¿verdad? Porque recordemos lo que se procura en este tipo de estudio es comparar esos dos grupos que son diferentes, pero que han estado expuestos a la misma enfermedad, pero unos no la tienen y otros sí. Entonces, por eso, cuando vemos procedencia de controles, debemos saber qué persona vamos a elegir para poder seleccionarlas como control. Es importante recordar que por cada caso que se obtenga, vamos a tener la misma cantidad de controles. Si, por un ejemplo, los casos son 50, tenemos que tener 50 controles. Las ventajas que podemos tener con este tipo de estudio es de que se puede realizar con una enfermedad que es muy poco frecuente en la población. Es un buen tipo de herramienta o diseño de estudio para poder estudiar lo que son enfermedades que tienen periodos largos de latencia, porque recordemos de que no todas las enfermedades tienen el mismo periodo, ¿verdad? De que pueden durarla en el ser humano, ¿verdad? Entonces, por eso este es un buen tipo de estudio que se puede usar para las enfermedades de largo plazo. Permite también estudiar lo que son las exposiciones que son poco frecuentes en lo que es en la enfermedad, ¿verdad? Entonces, para poder compararlas con los de los casos, ¿verdad? Y los controles. Por eso es un buen tipo de estudio también que podemos comparar. También este tipo de estudio puede valorar lo que son múltiples factores de riesgo de la enfermedad. De una sola enfermedad, porque recordemos que a veces una enfermedad puede tener varios factores de riesgo, pero no siempre se pueden estudiar todos, ¿verdad? Pero este tipo de estudio de casos y controles brinda esa oportunidad para los investigadores de poder evaluar o estudiar en el mismo tiempo esos múltiples factores de riesgo de esa enfermedad. Y lo más importante es que su periodo que puede cubrir la investigación o que va a durar la investigación es corta. Dentro de las desventajas que tenemos de este tipo de estudio en las investigaciones es de que se pueden cometer errores sistemáticos dentro de lo que es la selección de controles o de casos o de grupos de ambos, ¿verdad? Y también de que al momento de requerir recolectar los datos se pueden cometer errores. Otra es de que no se sabe o no se puede identificar lo que es la secuencia temporal entre la exposición y la enfermedad. Esa es otra de las desventajas que tenemos. Y otra es de que solo se puede estudiar una sola enfermedad. Y también la última desventaja que les voy a mencionar es de que no puede mostrar o no se puede evaluar lo que es la prevalencia y la incidencia de esa enfermedad.